6 de junio de 1944, 9:45 de la mañana. El coronel general Alfred Jodl estaba de pie afuera del salón principal del Berghof, su mano levantada para tocar, luego bajándola de nuevo. Detrás de él, 2 oficiales junior esperaban, sus rostros pálidos. A través de la pesada puerta de madera no llegaba ningún sonido, ningún movimiento. El Führer todavía estaba dormido. Jodl había estado despierto durante 4 horas. Los primeros informes le habían llegado a las 5:30 de esa mañana. Paracaidistas, miles de ellos cayendo sobre Normandía. Luego el bombardeo naval. Luego las lanchas de desembarco. Los estadounidenses, los británicos, los canadienses, llegando a la costa en oleadas que parecían interminables. Y aquí estaba él, de pie afuera de la puerta de un dormitorio, con miedo de tocar. No estaba solo en su temor. Todos los oficiales en el Berghof conocían las reglas. El Führer había tomado su medicación para dormir la noche anterior. Nunca despertaba antes de las 10:00, a menudo no hasta las 11:00. Cualquiera que lo molestara enfrentaba una explosión de furia que podía terminar carreras o algo peor. Jodl había visto hombres transferidos al frente oriental por transgresiones menores. Había visto a otros simplemente desaparecer. Pero esto era diferente. Esta era la invasión. Jodl tocó, suavemente al principio, luego más fuerte. Nada. Tocó de nuevo gritando: «Mein Führer, noticias urgentes de Francia». Todavía nada. Las pastillas para dormir que Hitler tomaba eran fuertes, prescritas por su médico personal, el doctor Morel. Un cóctel de barbitúricos que lo sumía en un sueño tan profundo que incluso el fuego de artillería durante sus visitas a los cuarteles generales avanzados apenas lo perturbaba. Jodl tocó más fuerte. Pasaron minutos. Finalmente, movimiento adentro. Pasos arrastrados. Una maldición. La puerta se abrió. Hitler estaba allí en su camisón, su cabello despeinado, su rostro hinchado por el sueño y la irritación. Tenía 54 años, pero en ese momento parecía mayor. Su piel cetrina, sus ojos luchando por enfocarse. «Esto más vale que sea importante, Jodl. Mein Führer, la invasión ha comenzado. Normandía, múltiples sitios de desembarco, lanzamientos aerotransportados tierra adentro, bombardeo naval. Están llegando a la costa ahora». Hitler lo miró fijamente durante 3 segundos, tal vez 4. Solo miraba. Luego su expresión cambió, no a alarma, no a shock, sino a algo completamente diferente. Sus ojos se agudizaron, su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa, pero sugería satisfacción. «Entonces», dijo, «finalmente lo han hecho. Han mostrado su mano». Se dio la vuelta hacia la habitación, dejando la puerta abierta. Jodl lo siguió. Hitler caminó hacia la ventana, mirando los Alpes bávaros a la luz de la mañana, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. «Normandía», dijo. «Normandía, no Calais. Interesante». Jodl esperó. Sabía que era mejor no interrumpir, cuando Hitler estaba pensando. Afuera, las montañas permanecían silenciosas y perfectas, totalmente alejadas del caos que se desarrollaba a 1100 kilómetros al oeste. Los pájaros cantaban. En algún lugar abajo, un perro ladraba. La guerra se sentía muy lejos. «Es una finta», dijo Hitler finalmente. «Obviamente, quieren que comprometamos nuestras reservas en Normandía. Luego lanzarán la invasión real en Calais, el paso de Calais. Ahí es donde tiene sentido. El cruce más corto, más cerca de Alemania. Esto es Eisenhower tratando de ser inteligente». Jodl tenía los informes en su mano. Los había leído 3 veces. La escala de lo que estaba sucediendo en Normandía no coincidía con una finta. Miles de barcos, miles de aviones, divisiones aerotransportadas lanzadas detrás de las playas. Pero Hitler ya se estaba moviendo, vistiéndose, llamando a sus ayudantes. «Consígueme los últimos informes, todo. Y consígueme a Keitel. Necesitamos evaluar la situación adecuadamente antes de comprometer cualquier cosa». Esa palabra, comprometer. Jodl sintió algo frío en su estómago. Las divisiones Panzer, la decimosegunda división SS Panzer, Hitlerjugend posicionada cerca de Lisieux, la división Panzerlehr cerca de Le Mans, ambas unidades a distancia de ataque de las playas de Normandía.
Ambas unidades listas para moverse. Ambas unidades esperando autorización que solo Hitler podía dar. Y Hitler, ahora completamente vestido con su uniforme, estaba sonriendo. Realmente sonriendo. Esto podría ser perfecto, Jodl. Si este es su esfuerzo principal, si han comprometido todo en Normandía, podemos destruirlos allí, aplastarlos en las playas, empujarlos de vuelta al mar, mostrarle al mundo que la fortaleza Europa no puede ser violada. La sesión informativa matutina comenzó a las 10:30. Para entonces, habían llegado más informes. La invasión no estaba disminuyendo. Estaba expandiéndose. 5 zonas de desembarco separadas ahora identificadas. Playa Utah, en la península de Cotentin. Playa Omaha, donde las tropas estadounidenses luchaban a través del fuego alemán asesino, pero seguían avanzando. Playa Gold, Playa Juno, Playa Sword, donde las fuerzas británicas y canadienses estaban avanzando tierra adentro. Los paracaidistas habían asegurado puentes clave y cruces de caminos detrás de las playas. El fuego naval estaba destruyendo sistemáticamente las posiciones costeras alemanas. Hitler escuchó todo esto, de pie junto a la mesa de mapas, ocasionalmente haciendo preguntas. ¿Cuántos barcos? Imposible de contar. El informe decía cientos como mínimo, quizás más de 1000. ¿Cuántos aviones? Los cielos estaban negros con ellos. La superioridad aérea aliada era absoluta. ¿Cuántas tropas en tierra? Las estimaciones variaban, pero al mediodía el número estaba subiendo más allá de 50.000, luego 70.000, luego más alto. Y Hitler seguía volviendo a la misma conclusión. Calais. Están guardando su fuerza principal para Calais. Esto es, demasiado obvio, demasiado esperado. Rommel mismo predijo Normandía como un posible sitio de desembarco. Por eso exactamente no lo convertirán en la invasión real. Saben que estamos listos para ello. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante en jefe del oeste, estaba al teléfono desde su cuartel general en Saint-Germain-en-Laye, afuera de París. Tenía 70 años, un oficial prusiano de la vieja escuela, y su voz llevaba el peso de 4 décadas de experiencia militar. Mein Führer, debo solicitar autorización para mover las reservas Panzer hacia las zonas de desembarco. Cada hora que nos demoramos permite al enemigo consolidar su cabeza de playa. La respuesta de Hitler fue inmediata. No, todavía no. Necesitamos ver su mano completa primero. Si comprometemos los Panzers en Normandía y la invasión real viene en Calais, no tendremos nada para detenerlos. Mein Führer, con respeto, la escala de esta operación. Soy consciente de la escala, von Rundstedt. También soy consciente de las capacidades de engaño británicas. ¿Recuerdas los tanques falsos antes de El Alamein? ¿Recuerdas el tráfico de radio falso? Son maestros en esto. No seremos engañados. La llamada terminó. Von Rundstedt, a 1100 kilómetros de distancia, se quedó en su cuartel general y no dijo nada durante un largo momento. Luego se volvió hacia su jefe de personal. Va a dejarlos establecerse. Va a darles el tiempo que necesitan. Pero von Rundstedt estaba equivocado en una cosa. Hitler no estaba dando tiempo a los aliados por indecisión o debilidad. Les estaba dando tiempo porque genuinamente creía que estaba siendo inteligente. Creía que estaba viendo a través de su engaño. Creía que la paciencia ahora le permitiría tender la trampa perfecta más tarde. Para la tarde temprana, los números eran innegables. Más de 100.000 tropas aliadas estaban en tierra. Los comandantes alemanes en Normandía estaban gritando por refuerzos. La 21ª División Panzer, la única unidad blindada lo suficientemente cerca para alcanzar las playas sin la autorización de Hitler, había lanzado un contraataque hacia Playa Sword y había sido detenida en seco por cañones antitanque británicos y artillería naval. El comandante de la división informó que sin refuerzos masivos, la cabeza de playa no podría ser eliminada. La respuesta de Hitler cuando llegó reveló todo sobre cómo veía la situación. Dígales que mantengan lo que tienen. Contengan la cabeza de playa. No dejen que se expanda. Pero no estamos comprometiendo los Panzers de reserva. Todavía no. Jodl lo intentó una vez más. Mein Führer, si esta es la invasión principal, no lo es. Pero si lo es, no lo es, Jodl. Usa tu cabeza. Mira el mapa. Calais está a 190 kilómetros de Londres. Normandía está a más de 320. Calais está a 240 kilómetros del Ruhr.
nuestro corazón industrial. Normandía está a 480. Calais tiene los mejores puertos. Los puertos de Normandía son demasiado pequeños o están demasiado fortificados. Desde un punto de vista estratégico, Normandía no tiene sentido como punto de invasión principal. Por lo tanto, no lo es. La lógica era perfecta. La lógica también estaba completamente equivocada. Pero Hitler había construido toda su visión del mundo sobre la creencia de que entendía la estrategia mejor que sus generales, que su intuición era superior a su pensamiento militar convencional. Había tenido razón antes. Francia en 1940, todos dijeron que su plan era demasiado arriesgado, y ganó en 6 semanas. La Unión Soviética en 1941, todos dijeron no invadas, y casi tomó Moscú. Su historial de desafiar la convención militar y tener éxito lo había convencido de su propio genio. Y así los Panzers permanecieron quietos y los aliados siguieron desembarcando y la cabeza de playa siguió creciendo. Para la noche, los números habían subido más allá de 120.000 tropas en tierra. Los aliados habían conectado varias de las zonas de desembarco. Habían avanzado tierra adentro en lugares 3, 4, incluso 8 kilómetros en algunos sectores. Habían asegurado el puerto de Courseulles. Habían capturado Bayeux. La cabeza de playa ya no era un punto de apoyo precario. Era un punto de apoyo firme. Pronto sería más. Hitler cenó esa noche en el comedor del Berghof, rodeado de su personal y varios invitados que habían sido invitados antes de que comenzara la invasión. La conversación era casi normal. Alguien mencionó la ópera. Alguien más discutió las últimas cifras de producción de las fábricas de aviones. Hitler habló sobre sus planes para reconstruir Berlín después de la guerra, los grandes bulevares y monumentos. Parecía relajado, casi alegre. Solo una vez hizo referencia a la invasión. Han hecho su movimiento, dijo, cortando su comida vegetariana. Ahora veremos cómo se desarrolla. Sospecho que en una semana estaremos escuchando sobre la invasión real. Entonces, todos entenderán por qué mantuvimos nuestras reservas. Esa noche en Normandía, la cabeza de playa aliada tenía aproximadamente 16 kilómetros de ancho y en lugares de 5 a 8 kilómetros de profundidad. Más de 156.000 tropas estaban en tierra, exactamente el número que más tarde se registraría en los libros de historia. Habían traído tanques, artillería, suministros, miles de vehículos. Habían establecido hospitales de campaña, depósitos de municiones, puestos de mando. Habían capturado docenas de puntos fuertes alemanes, y las reservas Panzer que podrían haberlos golpeado mientras todavía eran vulnerables. Todavía se estaban organizando, todavía estableciendo sus posiciones, permanecían inmóviles, esperando una autorización que no llegaría. Hitler se fue a la cama esa noche, todavía creyendo que había tomado la decisión correcta, todavía creyendo que Normandía era una diversión, todavía creyendo que la invasión real estaba por venir. No fue hasta el 8 de junio, 2 días, completos después de la invasión, que finalmente autorizó el movimiento de algunas unidades de reserva hacia Normandía. No porque hubiera cambiado de opinión sobre Calais. Todavía creía que la invasión real vendría allí, pero la situación en Normandía se había deteriorado lo suficiente como para que no pudiera ignorarla por completo. Para entonces, era demasiado tarde. Los aliados habían establecido una superioridad aérea tan completa que las unidades alemanas que se movían durante el día eran masacradas desde el aire. Los Panzers que finalmente se movieron hacia Normandía tardaron días en llegar, viajando solo de noche, escondiéndose durante el día, perdiendo vehículos y hombres ante los cazabombarderos aliados. Cuando finalmente llegaron al frente, llegaron poco a poco, en pequeños grupos demasiado débiles para lanzar el tipo de contraataque masivo que podría haber empujado a los aliados de vuelta al mar. La convicción de Hitler de que Normandía era una finta duró semanas. Incluso cuando los aliados vertieron más divisiones en Francia, incluso cuando salieron de la cabeza de playa y comenzaron a avanzar hacia París, Hitler mantuvo fuerzas sustanciales cerca de Calais, esperando una invasión que existía solo en su mente. La operación de engaño aliada, Operación Fortitude, que había creado un grupo de ejércitos fantasma en el sureste de Inglaterra, supuestamente preparándose para invadir Calais, fue tan exitosa que Hitler creyó en ella mucho después de que la realidad debería haber destrozado la ilusión.
El 6 de junio de 1944, cuando su personal finalmente lo despertó y le dijo que la invasión había comenzado, su primera reacción fue satisfacción. Pensó que estaba viendo a través del engaño aliado. Pensó que estaba siendo inteligente al retener sus reservas. Pensó que estaba tendiendo una trampa. Estaba equivocado en todo, pero nunca lo admitió, ni a sus generales, ni a sí mismo. Fue a su muerte creyendo que había sido traicionado, sin entender nunca que su propia certeza, su propia negativa a aceptar evidencia que contradecía sus suposiciones, su propia convicción de que era más inteligente que todos los demás, había sido la verdadera traición. En esa mañana de junio, de pie en su camisón en el Berghof, mirando las pacíficas montañas bávaras, había dicho: «Así que han mostrado su mano». Pensó que era él quien tenía las cartas ganadoras. Pensó que entendía el juego mejor que nadie. Estaba equivocado. El juego ya había terminado. Simplemente aún no lo sabía.